Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana que nos da nuestro Señor en este día. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, hermano. Siempre Él está buscando la manera de cómo acercarnos a Él, siempre a su presencia. Damos gracias a nuestro Señor porque en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad siempre envía sobre nosotros una palabra de bendición que nos ayude, queridos hermanos, a volver al camino de Dios. Es importante entender que lo que Dios ofrece todos los días es salvación. Lo que nuestro Padre Celestial ofrece a la humanidad, a todo el hombre que creyeres, es la salvación. Todos los días debemos de buscar nosotros, primeramente, la salvación de nuestra alma, el saber que estamos agradando a nuestro Señor todos los días, el saber que estamos haciendo lo correcto delante de Él. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nosotros aprendamos a vivir una vida de acuerdo a sus propósitos, una vida de acuerdo a su voluntad, una vida que nos acerque cada día más, queridos hermanos, a alcanzar los propósitos, sus maravillas, que nos ayude nuestro Señor a alcanzar siempre, queridos hermanos, el propósito de la salvación, el propósito, queridos hermanos, de llevar una vida recta, una vida justa, una vida, queridos hermanos, que cada mañana, cada día, nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a su presencia, nos acerquemos, queridos hermanos, a Él. Desafortunadamente, cada día los hombres se están alejando de Dios, porque el hombre, queridos hermanos, abandona el camino de Dios, algo que predicamos ayer, porque son salvos, agradecen a Dios por toda la vida, pero en este tiempo los hombres dejarán de confiar en las personas que realmente los ayudan. En este tiempo la gente va a cambiar su actitud para con los demás. Creo firmemente que la gente odia que les digan la verdad. Odian, hermano, que los salven uno. Hoy mucha gente prefiere el pecado, prefiere estar perdido, prefiere gustar. ¿Qué se siente? Alguien de quien dice que quiere, hermano, quiere disfrutar. ¿Qué se siente estar perdido? ¿Qué se siente estar abandonado? ¿Qué se siente estar hundido? Hermano, mucha gente va a perder el sentido del Evangelio en este tiempo. Va a perder, queridos hermanos, los propósitos de Dios en este tiempo, porque hay hombres que no saben de qué se trata el bendito Evangelio. El Evangelio es salvación, el Evangelio es salvar. Dios hará todo lo posible, queridos hermanos, para que el hombre entienda. Dios hará todo lo posible, queridos hermanos, para que el hombre sea apartado de todo lo que a Dios no le agrada y sobre todo, queridos hermanos, de todo aquello que le va a causar un daño. Por eso, dale gracias a Dios en esta mañana de todas las cosas que te ha librado Dios, de todas las cosas que Cristo te ha apartado, y en vez de te ha molestado porque otros lo han hecho, o sea, te han hecho volver al camino de Dios. Así que debes de ser agradecidos con el Señor. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no defenderá la verdad. Los hombres defenderán la mentira, defenderán el engaño, defenderán todos menos lo que Dios puso en su vida. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde los propósitos divinos cada día en la vida del creyente se aleja más de los propósitos de Dios, cada mañana, cada instante, cada día. Por eso demos gracias a Dios por la vida que te da, pero también da gracias a Dios, hermanos, porque levanta tu mano y diles: Padre bendito, si esta mañana líbrame, como dijo David, líbrame de hombres violentos, líbrame de hombres que quieren mi mal. Imagínense que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Líbranos, Señor, de todo mal,
como decía mi Señor Jesús, que cuando debemos orar debemos decirle: Padre, líbranos de toda tentación, líbranos del pecado, líbranos de la maldad, líbranos de apartarnos de ti cada mañana, cada día. Que en esta mañana te sea fiel, que en esta mañana camine con rectitud, que con esta mañana, querido Señor, dile que yo viva para agradarte a ti, que yo viva para buscarte a ti cada mañana. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi ser, Señor, que me sienta bien conmigo mismo, que estoy haciendo lo correcto. Y como dice Job, Él se levantará y dice que nuestra vida, el Señor intervendrá de una manera poderosa, queridos hermanos, para librarnos de todo mal, librarnos, queridos hermanos, de todo aquello que nos aparta y nos aleja de su bendita presencia. Damos gracias por su amor, damos gracias por esa manera como Dios actúa en nosotros. Por eso, en esta mañana, hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón hablarles. Yo creo que primeramente estamos con el Señor, queridos hermanos, por lo que Él hace con nosotros, por lo que Él está haciendo por nosotros. Damos gracias, Señor, por tu paciencia. En esta mañana, Dios nos guía a toda verdad. Y sobre todo, queridos hermanos, cambia la actitud. Ser cristiano, ser hijo de Dios, todos los días tenemos de que arrepentirnos. La verdad de la salvación tiene frutos. Cada mañana debemos de dar frutos agradables a nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad dentro y fuera del Evangelio de la salvación. Este Evangelio de la salvación. Tiempo donde muchos cristianos hoy en día cada vez viven más lejos de la verdad. Hombres con poca intención de agradar a Dios. Nuestras palabras tienen poder, que pueden transformar nuestra mente, nuestro corazón, pueden transformar nuestra vida. Pero, queridos hermanos, tenemos que levantarnos con actitudes realmente de agradar a Dios. Todos los días, cuando el hombre, queridos hermanos, no entiende por qué tiene que hacerlo, es porque piensa que todavía llevará muchos años. Llevará mucho tiempo sin que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que hay muchos tuvieron por tardanza su venida. Y el tomar por tardanza su venida, queridos hermanos, quiere decir que dice que se dedicaron a hacer lo desagradable. Hoy más que nunca el temor de nuestros corazones debe de ser una verdad. Hombres de poca intención, hombres de poca fe, hombres incrédulos, que hermano, que cada día no se atreven a vivir la vida de Cristo. La salvación del alma tiene que tener frutos. ¿Qué frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La versión al día dice que producir frutos que demuestren arrepentimiento. La versión Liga Bíblica dice: muestren los frutos de una sincera conversión, pues nada les va a servir decir: Abraham es nuestro padre. La versión de Os habla hoy dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham.
Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertir en descendientes de Abraham. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Hacer frutos dignos de arrepentimiento es un comportamiento. Un comportamiento no de agradar a los hombres, sino de un comportamiento de agradar a Dios. Su palabra aquí nos enseña, queridos hermanos, que estos frutos dignos de arrepentimiento nos va a librar de la ira de Dios y de las consecuencias de vivir sin temor a Dios. Nos va a llevar, queridos hermanos, a llevar una vida conforme la voluntad de Dios, una vida sin que... Hay gente que lleva una vida sin que tome en cuenta a Dios en sus vidas. Y todos los días debemos de demostrar, queridos hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, una conducta de bien. Una conducta, queridos hermanos, que muestren frutos de una sincera conversión. Que realmente, queridos hermanos, todos los días nos convertimos porque dejamos de hacer lo malo para hacer lo bueno. Dejamos de hacer lo desagradable para hacer lo agradable. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos como propósito hacer frutos dignos de arrepentimiento. Demostrar a Dios primeramente y con nuestra actitud demostrar a los demás que realmente, queridos hermanos, hay un cambio profundo en nosotros, que nosotros no pensamos igual que los demás. El Señor, Juan le dijo a los fariseos y a los saduceos, estos hombres presumían de conocer a Dios, presumían, queridos hermanos, de conocer la palabra de Dios. Presumían a todo el mundo que eran buenos hijos de Dios, eran hijas de Dios, pero su comportamiento dejaba mucho que desear. No tenían un buen trato con los demás, no tenían una buena relación con los demás, no entendieron qué es el Evangelio. Nosotros siempre queremos excluir a Dios de la razón, del arrepentimiento, y hermano, corremos a hacer cosas que Dios no nos pide. Vemos que Juan le dice hacer frutos dignos de compórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto a Dios. Pórtense de tal manera, dice, que se vean que son de Cristo. Pórtense de tal manera que se vea que son de Cristo. O sea, que dejen de ser lo desagradable, dejando de hacer lo que a Dios le desagrada de un creyente de nosotros mismos. Pensamos que agradar a Dios es ser cristiano. No, agradar a Dios no es ser cristiano. Agradar a Dios es quitar lo malo y hacer cosas buenas cada día, cosas agradables que demuestran que somos dignos de dejar, que realmente tenemos la madurez y el crecimiento para comportarnos de una manera diferente como Dios quiere. Siempre debemos hacer el bien a los demás. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos el bien a los demás, pero el bien hacia los demás no son favores. El bien hacia los demás es demostrar una buena conducta. Nos hace bien que tengas una buena conducta, nos hace bien que tengas un buen comportamiento, nos hace bien que tú cuando te molestas no tardes en cambiar tu vida. Nos hace bien que cuando, hermano, de que eres una persona de bendición, que pasas por alto las ofensas, que pasas por alto las cosas que están mal. No cambias, sigues siendo el mismo. Como decíamos ayer, hay gente que cambia cuando se les corrige, cuando se les habla, cuando se les dice, de plano, te dejan de hablar, ya no participan en las transmisiones, ya no están, ya simplemente te cierran las puertas por todos lados. ¿Por qué pasa eso?
porque son gente inmadura. Son gente, queridos hermanos, que la inmadurez hace que un creyente se aparte completamente, sea radical con los demás. Les molesta la actitud. Pero si en casa, hermano, tenemos comportamientos equivocados, ¿cuánto más afuera? Por eso la hipocresía es que los de adentro son malos, pero a los que Dios aborrece, a los que Dios no ama, hermano, a los que ellos no aman a Dios, esos sí son buenas personas. Por eso dice, pórtense de tal manera que se vea que son de Cristo, dejando de hacer lo que a Dios le desagrada de un creyente. ¿Qué es lo que a Dios le desagrada, hermano? Hermano, es que el hombre no esté dispuesto a hacer obras dignas de arrepentimiento. Vamos a ver qué es esto. Esta palabra arrepentimiento significa, queridos hermanos, significa un cambio de mentalidad, significa un cambio de estilo de vida. También tiene otra palabra que significa sugiriendo tristeza por la incredulidad o por el pecado, apartándose de esas cosas, dice, dirigiéndose a Dios y al Evangelio de Cristo. En sentido religioso, dice, causa incredulidad, pecado, y se aparta de esas cosas, se aparta, queridos hermanos, de un arrepentimiento, se aparta, queridos hermanos, de Dios y del Evangelio de Cristo. A los hijos de Dios le debe de causar tristeza. Acá dice que el arrepentimiento digno que resulta un cambio de vida, un cambio de estilo. Queridos hermanos, ¿ya se fijó usted qué feo es ya no ser el mismo con las demás personas? Si yo lo veo entre la familia, que se están matando, no hay reuniones donde no terminen mal, ¿qué será con nosotros, hermano? Es triste ver, queridos hermanos, que cada día el mal comportamiento los arrastra a no ser frutos dignos de arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, que nosotros no somos iguales a los demás. Que no somos iguales a los demás familias, no somos iguales a las demás personas que no tienen a Cristo, que no aman a Cristo, que no somos igual, hermano, queridos, al mundo. Arrepentimiento es un cambio que resulta en un cambio, en un estilo de vida. Hoy la gente no te da gracias por ayudarlos, hoy las personas no te dan las gracias por haberlos librado, por abrirles, hablarles, se les molesta todo. Hoy cada quien quiere ser líder, hoy cada quien quiere ser, hermano, tener autoridad, control de las cosas. El sentido religioso, el arrepentimiento hace, hermano, que el Hijo de Dios le debe de causar tristeza. Dice que al ver la incredulidad de los demás, cuando el hombre cambia su mentalidad, cuando el hombre ha cambiado su estilo de vida, esos frutos dignos de arrepentimiento, logra poder ver a los demás. No todos ven. El hecho de que seamos cristianos, hay gente que está ciega espiritualmente, no puede ver. Una persona madura espiritualmente puede ver la condición de otra persona, puede ver sus desvaríos, puede ver su condición de pecado, su condición, hermano, de un extravío, lo puede ver. Pero meterse con un inexperto, queridos hermanos, es terminar mal. Es terminar. Porque uno hace las cosas porque dice que se compadece. Uno se debe de compadecer, queridos hermanos, de las cosas que pasan en la vida de los demás. La gente toma, queridos hermanos, su dureza de corazón, toma una condición completamente equivocada. Si Dios nos pidiera cuenta hoy, queridos hermanos, y nos preguntara algo: ¿cómo está tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cómo está tu relación con los pastores? ¿Cómo está tu relación
con tus vecinos, con tu madre, con tu padre? ¿Cómo estaría esa relación? ¿Qué le diríamos? Es que ayer me molestó porque me regañó. Ayer me molestó porque no me dejó salir. Ayer me molestó. Imagínese, hermano, pudiéramos decir una lista interminable de excusas para estar molesto con las otras personas, para equivocarnos con las demás personas. Por eso dice que frutos dignos de arrepentimiento sugiere que la gente se apartan de los demás por causa del pecado, están enemistados, se apartan de Dios, se apartan del hermano, se apartan de la familia, se apartan. Por eso dice 1 Corintios 12, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice que sabéis que cuando eran gentiles se extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ustedes, dice, antes eran arrastrados, se extraviaban llevando su idolatría. Pero dice aquí también la versión Kadosh: ustedes saben que cuando eran paganos no importaba cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevando a los ídolos que no pueden hablar nada. No quiero, hermano, dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se los lleva a los ídolos mudos. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos cuando no éramos cristianos no sentíamos remordimiento por pelearnos con una madre, con un padre? No sentíamos remordimiento, no sentíamos un cargo de conciencia por faltarle respeto a alguien. Antes podíamos decir, bueno, ¿y tú qué tienes que meter en mi vida? Nos peleamos con todo el mundo. Te peleas con tu hermano de carne, tu hermana de carne, y sigues con una actitud equivocada. No te importa si te peleas, no te importa si te haces un desastre en tu familia, no te importa. Dice que antes podíamos odiar, podíamos matar, podíamos nosotros no hablar a las personas, podíamos nosotros no volver ya a tener ninguna relación con las demás personas. Dice que antes no nos importaba cómo nos sintiéramos. No importaba si nuestra conciencia nos acusaba todo el tiempo que estamos mal. No importaba. Por eso el Señor dice, tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Te tiene que importar lo que haces. Te tienes que sentir bien con Dios en lo que haces. Pórtense de tal manera que claramente se vean que se han convertido al Señor. Pórtense claramente de tal manera que se sientan que son cristianos, que son hijos de Dios, que están agradando a Dios, que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lo que estaba diciendo, que demuestren ustedes que realmente sienten la conversión, sienten realmente que ustedes no son los mismos, no son las mismas personas. Que no son de los que odias, que no son de los que dejan de hablar, que no son de los que realmente viven en pleito, viven separados, son desleales. Por eso dice, hermano, cambien esa mentalidad. Todos los días tenemos que luchar con la mentalidad. Todos los días tenemos que luchar, queridos hermanos, con esa actitud de arrepentimiento, porque al Señor, nosotros como hijos de Dios, vivimos agradando primeramente a Dios y luego a los hombres. Por eso dice, queridos hermanos, aquí, antes ustedes eran gentiles que se extraviaban llevándolos como los ídolos mudos. ¿Qué está diciendo? Ustedes saben que cuando eran paganos, no eran cristianos, no les importaba cómo se sintieran. Estaban extraviados. No conocían la esencia de la palabra, no conocían la voluntad divina, no conocían lo que Dios quería todos los días. No conocían. Pero ahora que ustedes conocen, dice, ¿importa cómo nos sentimos? Sí importa.
¿Importa cómo nos sentimos nosotros con la vida de los demás? ¿Con la vida, con nuestra relación con nuestro Dios? ¿Con el Evangelio? Sí importa. Por eso dice, en otro tiempo nosotros éramos llevados. Usted voltea a ver a la gente, a los que no tienen a Cristo. Te debe de causar una compasión. Dice que una persona que va cambiando, lo primero que voltea a ver son a las demás personas. Y uno dice, Señor, yo era antes así. Yo me peleaba como aquella mujer, como aquel hombre. Yo me peleaba con mi propia familia. No me importaba si me hablaran, no me importaba si ya me destituían. No me importaba, porque yo era igual que ellos. Dice aquí, pórtense de tal manera que se vea que ustedes han dejado de hacer lo desagradable. Hagan siempre el bien a los demás, dicen, porque aquí, hermano, dice que en el sentido, los hijos de Dios deben de causarle tristeza al ver la incredulidad de otros. Al ver que tú antes, queridos hermanos, la gente las ves, humanamente las ves agradables, porque no conoces realmente cómo son en su vida diaria. Porque no conocen realmente cómo son por dentro. Pero dice que los hijos de Dios debe de causarle tristeza, dos tristezas, la tristeza que provoca el mundo y la tristeza que provoca Dios, hermano, que dice que es para arrepentimiento. Hay personas que no les importa, no sienten nada en el seguir pecando. No les importa si ya no tienen ninguna relación con Dios. ¿Acaso no los acusa su conciencia? Están enemistados con Dios, están enemistados con sus hermanos, están enemistados con todos. Eso Jesús dijo, o la palabra nos enseña, hermano, que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, sentirnos bien con las cosas que hacemos. Antes no nos importaba como si se sintiera nuestra conciencia con relación con Dios. Pero a un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que más le preocupa como hijo de Dios, como creyente, es cómo se siente con su relación con los demás, cómo se siente su relación para con los hermanos, cómo está su relación. Por eso debemos hacer siempre lo bueno, para tener una conciencia tranquila de que estamos agradando a nuestro Padre Celestial. Ser cristiano, creer en Dios, no tiene ningún efecto si no vivimos para agradarlo, para no cambiar esa actitud, para que decir yo no soy como ustedes, y no como aquel pecador de decir yo no soy como este hombre que soy pecador, yo no soy un adúltero, yo no soy como este, yo no soy como lo otro. Quizás él no pecaba de esa manera como lo hacía su hermano, pero pecaba con la boca, era soberbio, era un hombre que no le gustaba humillarse delante de Dios. No le gustaba, hermano, hacer lo bueno porque creía que su conciencia le decía que estaba haciendo lo correcto. Porque hay cosas buenas que parezcan mal y parecen cosas malas que parezcan buenas. O sea, hermano, que su conciencia estaba tranquila de que estaba haciendo algo correcto. Pero su conducta demostraba que era todo lo contrario. Por eso dice Romanos 2, versículo 13. ¿Por qué no son los oidores de la ley los justos, sino ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles su razonamiento. Vean lo que dice. Porque cuando eran gentiles, a ustedes no les importaba su conciencia, no les importaba cómo se sintieran con los demás. Allá ellos, ¿qué me importa su vida? No quiero saber nada de ellos. Los hijos de Dios no piensan así porque los hijos de Dios piensan en salvación. Piensan en salvación. Jesús, su pensamiento era salvar, a pesar de que lo insultaban, a pesar de que se burlaban de él,
pesar, queridos hermanos, que lo golpeaban, que lo cacheteaban, que lo desnudaban, a pesar de la injuria, a pesar de que lo acusaban de muchas cosas, Él siempre luchó por salvarlos, aunque ellos no lo hablaran, aunque ellos lo criticaran, aunque ellos ya su relación. ¿Cuántos discípulos se apartaron de Él? ¿Cuánta gente decidió ya no andar con Él? Solo porque Jesús los quería ayudar a que se apartaran del pecado. Ellos querían seguir haciendo con su vida, hermano, porque acá dice que un hijo de Dios le causa tristeza ver a los demás. Les causa tristeza ver a los demás perdidos, diciendo: yo antes era igual que ellos. A mí antes no me importaba yo cómo me sintiera. No me importa si dañaba, no me importa si insultaba, no me importaba si mi trato con los demás era duro, no me importa si los ignoraba, no me importa si me peleaba con ellos, no me importa si los dejaba de hablar. No me importaba, dice, porque yo era un gentil, un hombre que me dejaba llevar por todos, me dejaba llevar por los demás. Dice, no me importaba. Pero ahora el Señor manda a los hijos de Dios en nuestra vida, dice: pero ustedes pórtense de tal manera de que se vean que se han vuelto al Señor. Pórtense de tal manera que son hijos de Dios, son hijas de Dios. Pórtense de tal manera que demuestren arrepentimiento. Pórtense de tal manera que demuestren que ustedes sí les importa cómo se sienten. Pero ellos defendían mucho, decían: no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, soy hijo de la fe. Dice, pórtense de tal manera y no presuman diciendo a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Dejen de estar de jactancioso, no presuman. Hay gente que presume ser cristiano, pero no cambia, hermano. Son peleoneros, son rencillosos. Si no les gusta algo que les dijiste, te dejan de hablar, te dividen, te critican, te murmuran, se pelean contigo, te dejan. Su comportamiento cambió porque demostró, queridos hermanos, que su corazón no está convertido, su corazón no ha cambiado, su mente no ha cambiado. Donde quiera que va, siempre termina peleando. Donde quiera que va, siempre termina, hermano, yéndole mal. ¿Por qué? Porque no cambió su corazón. De tal manera que al Hijo de Dios lo que más le importa, le debe de importar como hijo de Dios, como cristiano de Dios, hermano, es que le preocupa cómo se sienta mi corazón. Le preocupa cómo debe de preocuparle cómo se siente su corazón. Por eso dijo Romanos, dice que cuando hace lo malo, dice la versión, dice, la llevan escrita en su corazón como lo demuestra el testimonio de su conciencia y en sus propios pensamientos. Unas veces lo acusan y otras cosas lo defienden. Unas veces, dice, lo hace sentir bien y otras veces lo hace sentir mal. Si Jesús viniera hoy, ¿cómo estaría nuestra conciencia? Peleando, odiando, rencorosos. La versión dice, otra versión dice, esta me gustó mucho, Nuevo Testamento, dice, es como que si estuviera la ley escrita en su mente, su conducta sí lo demuestra. Cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o está mal. La buena conciencia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a la humanidad por medio de Cristo Jesús. Ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Los judíos y la ley, algunos de ustedes dicen que con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer que es lo mejor. Pero vean que dice, Pablo dice, su conducta demuestra lo contrario. Pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o está mal. En veces, como decíamos ayer en el tiempo final dirán, pastor, ¿por qué no me corrigió?
Sí sabía que estaba mal. Pastor, ¿por qué no me ayudó? La misma escritura dice, porque ustedes estaban presurosos por ir a pecar. Ustedes estaban presurosos por hacer el mal. Ustedes estaban presurosos por caer en prisión. Ustedes eso querían. Pastor, ¿por qué no nos ayudó? ¿Por qué no nos advirtió siempre? Porque ustedes dicen querían hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Ahorita corregir a alguien, ayudar a alguien, para que no caigan en una condenación, para que no caigan profundamente en un pecado y se aparte de Dios y se aleje de Dios. Hoy es sinónimo de hacer lo malo. ¿Qué es mejor, andar con una conciencia limpia o andar con una conciencia siempre luchando? Hay gente que no sabe qué realmente es el pecado, que no sabe que su conciencia lo acuse todos los días. No sabe, queridos hermanos. La buena conciencia, dice, la buena noticia que yo anuncio, dice, enseña que Dios juzgará toda la humanidad por medio de Cristo. Lo que estaba diciendo Pablo, hermano, es que Pablo estaba anunciando, Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Y nos juzga a través de una prueba antes del realmente del juzgamiento real. Nuestra conciencia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tu conciencia te dice que estás perfecto con Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos, con tu familia? ¿Te duele ver a tu familia que se está perdiendo sin salvación? ¿O realmente, queridos hermanos, pues acá dice que, hermanos, que cuando andamos como gentiles no nos importa la vida de los demás? Cuando éramos paganos no nos importa cómo nos sientamos. No nos importa la salvación de los demás, no nos importa si vivimos peleando, no nos importa si ya no somos los mismos, no me importa con que viva yo y mi casa, listo, con que eso es todo. Yo ya no quiero saber nada de nadie. Oh, bendito Dios, eso marca el Señor todos los días. Eso es lo que Dios dice, que odiemos, que nos dividamos, ¿verdad que no? Amar a vuestros enemigos, perdonar vuestras ofensas, no debáis nada a nadie por causa de conciencia. Éramos paganos y no nos importa cómo nos sientamos. Ante nosotros, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo en nuestra vida, sin la palabra, no nos importaba que tanto daños hagamos. Pero el Señor dijo algo. Ahora dicen, den frutos dignos de arrepentimiento. Que dicen, ustedes ahora no se van a comportar así. Antes a ustedes no les importaban cómo se sintieran, pero hoy su prioridad como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, les debe de importar cómo se sientan. Les debe de importar. Porque al que no dice, no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no le importa cómo se sienta delante de Dios. No le importa si teme a Dios, no le importa, Él está haciendo en su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres asistieron a la iglesia eso de ayer? Y cuando salen siguen con la misma actitud de rechazo, la misma actitud de odio, la misma actitud de pleito. Siguen siendo las mismas personas, porque eso es un pagano. No hay preocupación de ver cómo andan los demás sin que se les hable de Dios. No hay preocupación de que antes ellos así andaban. Por eso dice que llevan la ley escrita en sus corazones, como lo demuestra su conciencia, su propio pensamiento, que unas veces los acusan y otras veces los defienden. Pero Pablo dijo, si ustedes se sienten seguros, dice, la buena noticia que yo anuncio es que Dios juzgará a la humanidad por medio de Cristo. Dios juzgará los pensamientos más secretos. Pero luego empieza a decir,
en la versión Nuevo Testamento. Los judíos, a la ley, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, que son cristianos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés. Están muy orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer que es lo mejor. Se sienten muy seguros, dice en el versículo 19, se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que hacen para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los expertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Vean qué dice, porque esto es interesante. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe de robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben de ser fieles al matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios, aunque no están circuncidados. Así que los que obedecen la ley los usarán a ustedes, aunque ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. No crean que ustedes son judíos solo por vivir como judíos. No crean que ustedes son cristianos por decir que somos cristianos o por estar incircuncidados o pertenecer a una iglesia. El verdadero cristiano, el verdadero judío, el verdadero adorador es el que obedece a Dios y no a las leyes humanas. A este Dios lo acepta aunque la gente lo rechace. Oh, queridos hermanos. Vean lo que dice, porque esto está maravilloso. Lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes dicen, tienen una Biblia. Ustedes dicen ser cristianos. Ustedes dicen, vean lo que dice. Hermano, ustedes asisten a una iglesia, pero si no la obedecen, de nada les sirve. De nada les sirve. El verdadero cristiano, dice, es el que obedece a Dios y no a las leyes humanas. No se obedece a sí mismo. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque su conciencia, el cristianismo, la verdadera fe se lleva en el corazón, no en la boca. Porque a ellos no les importa cómo se sienten delante de Dios. A las personas que no se sienten mal cuando hacen lo malo, una actitud negativa hacia los demás, ¿de qué les sirve hacerse cristianos, de haber asistido a la iglesia si no hay obediencia? ¿De qué les sirve tener una Biblia si no la obedece? ¿De qué les sirve pertenecer a una iglesia y servir ahí si no la obedece? ¿De qué sirve llamarse hijo de Dios si no la obedece? Andamos en casa, andamos con los familiares, andamos en la familia, andamos en la calle, andamos como extraños sin obedecer al Señor. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermano, es comportarnos como hijos de Dios, no como antes lo hacíamos. Por no hacer obras dignas de arrepentimiento, o sea que cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios todos los días, queridos hermanos, créame que dice que algo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar, queridos hermanos? Dice es que nos vamos a sentir bien. Vamos a cuidar cómo nos sientamos cada día. Obras dignas de arrepentimiento significa que me importa cómo me sienta yo.
Me importa cómo me sienta en mi relación con Dios, en mi relación con el Hijo, en mi relación con el Espíritu, mi relación conmigo mismo, con la palabra, en la relación con la familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con los pastores. Hay gente que tiene una pésima relación con los pastores. Gente que no deja de hablar de los pastores. Si los tuviera Dios que llamar a cuentas y tuvieran esa actitud, acá dice que esto es una actitud pagana, a quien no le importa cómo se siente delante de Dios, a quien no le importa su conciencia, cómo está de limpia y tranquila delante de Dios, dice que es un pagano. Es un pagano que no puede hablar nada bueno, que no puede hacer nada bueno, que están extraviados de la sana doctrina. Pero sobre todo dice que es un pagano porque no le importa su conciencia. No le importa si su conciencia le dice estás mal. Esas obras dignas de arrepentimiento todos los días nos hace sentir bien delante de Dios. Nos hace sentir bien. Por eso dice que el verdadero cristiano es aquel que obedece a Dios. ¿Por qué obedecemos? Por causa de conciencia. Pero Pablo dice que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento porque antes actuábamos así sin tener a Cristo. El hombre que no tiene a Cristo no le importa tu conciencia. No le importa si su conciencia le dice, oye, tienes que arrepentirte. No le importa si su conciencia le dice, oye, tú tienes que cambiar tu actitud. ¿Solo porque te dijeron eso estás molesto? ¿Solo porque ya cambiaste tu actitud? ¿Solo por eso ya no eres el mismo? Oh, pues está tremendo, hermano. Por eso Pablo dice, queridos hermanos, Pedro, 1 de Pedro 1:4 dice, 4 versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Quién pues ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta? Ya no dice conforme a la concupiscencia de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que el tiempo que nos queda de vida es para vivirlo en la carne? Es para cuidar nuestro corazón y nuestra relación con Él. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta, dice, vean que dice hermano, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya basta el tiempo. Ante nosotros, ¿por qué nosotros pasamos por otras religiones? La tradicional, pero vivíamos sin el temor a Dios. Si vivíamos sin la preocupación, hermano, de que no nos importa qué tanto daño, no nos importa el daño que hacíamos, la división, los pleitos, si nos hablaban bien, si no también. Pero Pedro nos enseña, queridos hermanos, que ya para no vivir, tenemos que terminar con esa actitud. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad divina. Ya basta el tiempo de haber agradado a los demás. Ya basta el tiempo de haber agradado a los demás. Cuando tú agradas a los hombres y no agradas a Dios, ¿cómo te sientes? La única manera de que las personas se sientan bien es porque han rechazado a Jesucristo como su Salvador. Se sienten bien con el pecado, se sienten bien con la desobediencia, se sienten bien, hermano, aún con los demás que aquellos trataron de ayudar. Por eso la salvación, queridos hermanos,
es vivir una vida. Dios vive advirtiéndonos. La salvación es vivir una vida de advertencias y ser sabios y darnos cuenta, hermano, que este mundo quiere engañar a los hijos de Dios. Porque acá dice, para no ser juzgados. Les anunciamos que serán juzgados por Dios si no se arrepienten. Les anunciamos que se van a ser juzgados de parte de Dios si siguen viviendo su vida sin ningún cargo de conciencia. Sin preocuparse, queridos hermanos, de cambiar la actitud. De cambiar la actitud. Por eso la verdad de la salvación tiene sus frutos. Tiene sus frutos. ¿Cuál es el fruto entonces? Del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es que nuestro corazón, queridos hermanos, no nos acusa, de que nuestro corazón se siente bien agradando al Padre. Un hijo convertido le importa cómo se siente con Dios. Cuida su relación con Dios. No importa si has pecado, si has fallado, te has equivocado. Pero si tu conciencia te acusa, tu corazón te está acusando, ven a los pies de Cristo, pídele perdón. Por eso vivimos todos los días haciendo frutos dignos de arrepentimiento, por causa de nuestra conciencia. Por eso el pecado cega los ojos de los entendidos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no te das cuenta que hay gente que te ama. No te das cuenta que Dios te ama. El hombre, cuando lo ciega el pecado, le cierra las puertas de su corazón a aquellos que lo quisieron ayudar. Por eso dice que dos cosas no debe de preocupar de nuestra vida. Cuando usted abra los ojos y vea a la gente de afuera, dice: Señor, yo también era así como él, o era también como ella. Decirle: Señor, pero mi vida está relacionada contigo. Todos los días, queridos hermanos, tenemos que mirar que si algo tenemos que cuidar nosotros de nuestra vida diaria, queridos hermanos, es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia. Porque dice que el llamado de hoy es que van a ser juzgados a la gente. Vamos a ser juzgados un día si nosotros, hermanos, no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que importa en el Evangelio? ¿Qué es lo que importa en nuestra vida? La obediencia al Señor. La obediencia. Si Él te dice apártate, si Él te dice aléjate, hazlo. Hazlo, queridos hermanos. Vive para agradar a Cristo. A los que obedecen la ley, a los que no obedecen la ley serán juzgados. Pero cada día usted y yo debes de cuidar tu conciencia. Que tu conciencia se sienta bien de que estás haciendo lo correcto. Que lo que Dios mandó es que nosotros, dice, cuando éramos paganos no nos importábamos cómo nos sientamos. Cuando no éramos de Dios, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, vida diaria, no nos importa. Estábamos siendo extraviados y llevados por los ídolos que no pueden hablar. La idolatría está presente. La idolatría está presente. ¿Por qué cree que Dios está llamando que el hombre se convierta de corazón? No que se convierta de religión, sino que se convierta a su corazón, porque tiene que cuidar su conciencia. Queridos hermanos, vuelve a Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo está tu relación para con los hermanos? ¿Creen que merita no hablar, ya no ser el mismo por un malentendido,
por no aceptar una corrección, una exhortación, por una reprensión. ¿Vale la pena no ser el mismo ya? Así antes nos comportábamos. Así actúa la gente pagana, que no le preocupa cómo se sienta su relación con Dios, su relación con los demás. Y no les importa si hace lo bueno o hace lo malo. Lo que importa es lo que sienta su corazón hacia Él. Queridos hermanos, tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y como hijo obediente, hija obediente, vas a hacer lo correcto. Cambia la actitud. Cambia la actitud. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, que lo que más nos importa en nuestra vida es, hermanos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, es sentirnos bien por agradar al Padre. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Antes nos matábamos, ahora ya no. Antes nos odiábamos, ahora nos amamos. Antes vivíamos en pleitos, en enemistades. Ahora luchamos por mantener nuestra relación como antes, como siempre. Por eso es importante pedirle perdón a Dios. Por eso es importante reconciliarnos. Por eso es importante serle el mismo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el Espíritu de Dios nos hace sentir bien en nuestra vida. Perdona a tu hermano, pero cambia. Sé el mismo que siempre haces. Perdona a tu hermana, perdona a tus hijos, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Y sé volvés, pero no por eso cambies. Sigue siendo el mismo, la misma. En el trato, en el comportamiento. Y en veces yo creo que si algo no dice el hombre, es decir, gracias. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque me libraste de algo. No dan las gracias de corazón, sino creen que es una obligación. Lo que importa es cómo se sienta nuestra conciencia delante de Dios. Eso es lo que importa, queridos hermanos, todos los días. Lo que importa es lo que sienta mi corazón con relación con Dios, con relación con los hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Que nuestro Padre Celestial les bendiga de una manera extraordinaria y les dé salvación, les dé bendición hasta que sobreabunde. Que Dios te ayude, queridos hermanos, a entender que no hay cosa más importante que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas bien sin tener conductas y comportamientos equivocadas como en otros tiempos. Ya es tiempo, la misma Escritura dice que ya es tiempo, que ya basta el tiempo pasado para seguir haciendo lo que a los demás le agrada, sino que ahora vivimos para agradar a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por sus tiempos a todas y a todos aquellos que se conectaron. Queridos hermanos, que Dios me los guarde, que Dios los bendiga y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, queridos hermanos, porque queremos llegar al corazón de mucho hombre que necesita entender que hay cosas, que hay prioridades en este camino. Uno es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Muchas gracias y vamos adelante. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y Dios los bendiga.